Ok, entonces vamos a orar. Padre amado, bendito y Señor, a ti sea la gloria, la honra, el honor, poder y la alabanza por los siglos de los siglos, amado Señor Jesucristo. Dirígenos hoy a ti, amado Padre, para contemplar el museo de tu santidad y para poder glorificarte a ti. Líbranos hoy de toda obra de maldad, del lazo del cazador, de la peste destructora, y dirígenos hoy a adentrarnos en tu palabra y en tu fidelidad, en tu misericordia y en tu fidelidad, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, dándonos la fuerza, la inteligencia y la gracia, la sabiduría, y provéenos de sabiduría y revelación como tú la conoces. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Romanos capítulo 15, eso es lo que estamos leyendo. Realmente hemos venido leyendo Romanos ya de hace algún tiempo, tratando de comentar versículo por versículo o bloques de versículos. Como ya hemos mencionado, la dinámica es basarse en 1 Timoteo 4:13, que dice: entre tanto que voy, dedícate a la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esa lectura que se menciona ahí es una lectura pública, aunque también se puede aplicar como una lectura personal, ya que pues claramente si nosotros leemos públicamente deberíamos hacerlo en la intimidad para poder hacer esto. Además también, según habla en el libro de Nehemías, en el capítulo 10, hace mención de que Esdras leía públicamente las escrituras y mientras leía le ponía sentido a las escrituras para que comprendieran las escrituras. Por esta razón nosotros tomamos este mismo ejercicio de la lectura de la palabra, que no solo aparece en esos pasajes, sino que hay otros pasajes tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como en el libro de Hechos, que decían de que ellos leían la palabra y luego de la lectura de la palabra, algunos hermanos basados en eso dieron palabras de exhortación al pueblo. Entonces vamos a avanzar. Ya hemos mencionado que hemos tomado la Biblia Reina Valera 1960, ya que es la Biblia más común, por lo menos en el ambiente latinoamericano. Y la Biblia Reina Valera tiene títulos en algunas Biblias impresas, inclusive a veces en la web. Tiene ciertos títulos que lo que hacen es darle un contexto o decirnos de qué va a hablar con ese título el grupo de versículos que estamos tomando. En este caso, el versículo 7 al 21 es el que estamos leyendo, que es el Evangelio de los Gentiles. Entonces vamos a leer estos versículos de 7 a 21 y vamos a comentar los versículos, en este caso del versículo, nos tocaría el versículo 19. Ya lo vimos, pero veremos un poquito más relacionado a eso, porque solo vimos una parte de ese versículo. Así que vamos a continuar. Vamos a leer el Evangelio de los Gentiles. Entonces vamos a leer, que vuelvo a repetir, es Romanos capítulo 15, del versículo 7 a 21, el Evangelio de los Gentiles, título dado por la Biblia Reina Valera 60. Puede que cambie en alguna otra Biblia que ustedes tengan, ya sea la Biblia textual o las Américas, a veces cambia un poquito. Pero vamos a leer. Dice de la siguiente manera. Versículo 7. Por tanto, recibidos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. 10. Y otra vez dice, alegrados gentiles con su pueblo, y otra vez alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. 12. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y al que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada. 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo. 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. 18. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios,
De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. 21. Sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Vuelvo a repetir, esto es Romanos capítulo 15, del versículo 17 al 21. Ya hemos mencionado acerca de esto en el libro de Romanos. Recordemos que el apóstol Pablo envía a diferentes iglesias o congregaciones para poder transmitir, como en algunos casos dice, algún don espiritual, algunas palabras de edificación o alguna otra situación basada en lo que la iglesia está pasando o está necesitando. En este caso en particular, la misma carta nos da a entender que había un conflicto entre aquellos que eran judíos y aquellos que eran gentiles. Todo esto basado desde el capítulo 2 del libro de Romanos, donde hay un énfasis donde Pablo habla acerca de algunas personas que eran judías que prácticamente se estaban ensalzando sobre aquellas personas que eran gentiles, además de tratar de imponer la circuncisión y algunas otras situaciones, ellos por ser judíos, a los gentiles. Y de ahí luego en adelante pues ya comienza a especificar el apóstol Pablo toda la referencia o diferencia en lo que ocurre entre judíos y gentiles, y cómo Dios de ambos pueblos hizo uno, y que no tiene que el judío que se convierte creerse más que el gentil, o viceversa, el gentil no creerse más que el judío, sino ambos son un solo pueblo en Cristo Jesús, y por lo tanto son hermanos y tienen que edificarse los unos a los otros. Llegando más o menos ya hasta acá, en el capítulo 14 y 15, donde él habla acerca de los débiles en la fe. Y este es el contexto del capítulo 14 hasta el 15, donde podemos observar de alguna manera que cuando habla de los débiles, hace referencia también hacia un grupo gentil, por la razón que ya hemos mencionado otra vez en otras ocasiones, de que el judío que ya venía bajo un aprendizaje de la palabra desde niños, se les educaba, se les guiaba, pero el gentil no. Realmente el gentil, cuando se convertía, ya venía él con muchas cuestiones y él pues no tenía un conocimiento de la palabra. Es decir, hagamos de cuenta 2 personas de 20 años que se convierten a Cristo, solo que uno venía bajo la dirección del aprendizaje de la Torá y la liturgia que ellos mantenían, que es muy diferente a una persona que tal vez venía del paganismo, venía de la idolatría o del servicio a cierto ídolo, una consagración como antes se hacía también a otros ídolos, y a los 20 años se convierte en ambos. Uno ya tiene una fuerte simiente o base de lo que conoceríamos como la palabra de Dios o reino, y pues solo tendría que ser como pulido o reeducado en ciertos puntos para que él pues ya sea edificado o formado en Cristo Jesús. La otra persona tal vez no tiene ni siquiera el conocimiento de muchas cosas, y por ende él pues está de cero. Inclusive si los dos se vuelven, por así decirlo, compañeros dentro de la congregación, el otro podría estar regañando y diciendo: mira, eso no se hace, no deberías estar haciendo esto, porque hay muchas cosas que él no sabe. Entonces, de alguna manera, eso también quiere trasladar el apóstol Pablo al grupo de judíos que se han convertido, que también apoyen al apóstol Pablo como un colaborador para que estas personas entren en una formación y no los menosprecien, no los juzguen, porque ellos no tienen el mismo background, por así decirlo, o el mismo trasfondo de aprendizaje que estas otras personas no han tenido. Y por esa razón es de que en parte se habla de ese grupo. Lógicamente hay otras personas que también tal vez eran paganas, pero se convirtieron al evangelio y fueron formadas. Eso también lo entiendo. Pero eso lo menciono porque en el versículo 7 dice lo siguiente: por tanto, recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Versículo 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. De ahí en adelante comienza a dar el apóstol Pablo bases para indicar la evangelización a los gentiles. Y esto lo hace, vuelvo a repetir, por la misma situación, que él ya viene del contexto de hablarle a personas que conocen el evangelio. Recordemos de que dentro de los que se convierten al evangelio del lado de los judíos, habían personas que eran sacerdotes, por lo tanto ya tenían un conocimiento amplio de la palabra, y también habían personas que tal vez venían como
una formación tal vez rabínica, o ya eran rabinos y ya tenían un amplio conocimiento de la palabra de Dios. Y por esa razón quiere el apóstol Pablo que en lugar de juzgar o criticar o poner tropiezo, que ellos sean de ayuda y que aprendan a recibir a aquellos que Dios mismo dijo que iba a incluir y que los incluyó a través de la cruz. Lógicamente, no todos los judíos claramente tal vez eran sacerdotes o rabinos, eso se entiende. Y también el apóstol Pablo necesita que se apoye a estas personas que necesitan aprender del Evangelio. Y por esa razón, él comienza a explicar prácticamente todo esto, que ya lo vimos, lo pueden ver en los videos que tenemos en el canal. Pero vamos a enfocarnos en el 19. Entonces, todo eso él menciona desde ese 7, como ya lo leímos, hasta hablar cómo es su manera de vida o su manera de testificar o predicar el Evangelio a los gentiles. Y por eso es donde llegamos al versículo 19. Dice que él lo hace con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Esas son palabras del apóstol Pablo. Y principalmente hoy, como lo mencionamos y también lo hablamos un poquito la semana pasada, habla acerca de las señales y los prodigios. Algunas personas han mencionado de que las señales y prodigios solo son de los apóstoles, pero no es totalmente cierto. Porque ahorita vamos a poner un listado de cosas acerca relacionado a las señales y prodigios. Cuando uno comienza a revisar la palabra señales y prodigios, aparecen diferentes lugares y también diferentes personas lo han realizado. Pero vamos a verlo para dar cuenta prácticamente lo que hace Dios a la hora de nosotros predicar la palabra de Dios. Él respalda lo que estamos predicando con señales y prodigios, ya que claramente Jesús menciona de que si no hubieran señales y prodigios, las personas no se convertirían. Esto es Juan capítulo 4, versículo 48. Esto lo dijo Jesús, dice: entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeríais. Ya mencionamos de que esto es por la dureza del corazón de las personas, ya que con la palabra debería ser suficiente, pero las personas a veces no quieren creer a la palabra. Entonces quieren ver como la corriente en el mundo. A veces dicen ver para creer, ¿verdad? Pero realmente Dios nos dice lo contrario. Dicen que creemos en aquello que no hemos visto. Por eso dice caminando como viendo al invisible. Pero en este caso Jesús es claro y sabe que la misericordia es necesaria para ellos en el sentido de que Dios manifieste señales y prodigios. Y por esa razón es de que los señales y prodigios tienen que ser manifestados también en este tiempo, y Dios claramente lo va a hacer. Por eso en otros pasajes habla de cómo Dios respalda a la comunidad de creyentes o aquellos que creen en Él con señales y prodigios. Uno de los pasajes es este de Hebreos 2 del 3 al 4, capítulo 2 del 3 al 4, dice lo siguiente: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios. Si se dan cuenta, aquí claramente menciona testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros repartidos del Espíritu y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces aquí nos hace entender de que Dios va a respaldar a los creyentes con señales y prodigios. Esto también se menciona, por ejemplo, en el caso del libro de Marcos. Vamos a leerlo. ¿Dónde lo puse? Espera. ¿Dónde lo puse? Ahí creo que me confundí. Pero creo que confundí Mateo con Marcos. Vamos a verificar. Yo creo que en pantalla puse Mateo, pero es Marcos. Vamos a ver. Marcos. Sí, es Marcos, pero voy a corregir esto en un breve momentito, ya que cuando dice estas señales seguirán los que creen, hace referencia al libro de Mateo, perdón, al libro de Marcos, pero yo puse Mateo, me confundí. Y estas señales seguirán los que creen. Esto es Marcos, perdón. Marcos capítulo 16 del 18 al
Y el 17 y 18, pero. Ok, vamos a leerlo. Ahora ya lo creo que estamos. Muy bien, dice de la siguiente manera, Marcos capítulo 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán no harán lenguas, tomarán, ay, tomarán en él las manos serpientes, perdón, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces vemos claramente que Dios testifica juntamente con ellos a través de señales y prodigios, pero no es exclusivo de los apóstoles. Yo he visto en ciertos comentarios que han dicho a las personas que las señales y los prodigios son exclusivos de los apóstoles, considerando este punto del libro de Hebreos. Pero vamos a mostrar aquí en este de Hebreos. Creo que fue un video donde hacían referencia acerca de la relación de por qué tal vez Hebreos no era de Pablo, o no lo escribió Pablo. Hacía mención de este versículo, dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, dando a entender, según lo que menciona esta persona que lo comentó, que hacía referencia de que él no era un apóstol, él no podría entrar dentro de los apóstoles, porque cuando se habla de señales y prodigios está haciendo referencia este escritor a los apóstoles. Y por esa razón decían que posiblemente no era el escritor de Hebreos Pablo, por el hecho de que él no se incluía dentro de las señales y prodigios que Dios testificaba. Eso, vuelvo a repetir, eso es un comentario que alguien mencionó. Posiblemente hay muchas personas también, y que también lo he visto, cuando hablan acerca de que las sanidades o los milagros y todo ese tipo de cosas únicamente fue para los apóstoles, para confirmar la palabra de Dios, y por eso dicen las personas que el apostolado, los profetas actuales no existe. Pero toman esta base de pasajes de las señales y prodigios que solo era para los apóstoles en su momento. Pero ahorita vamos a ver más o menos por qué no del todo. Y vamos a ver aquí en este pasaje, por ejemplo, aquí puse la combinación, es decir, cuando uno busca esta combinación de señales y prodigios en la Biblia, uno se va a dar cuenta de lo siguiente, que en Moisés, Dios utiliza señales y prodigios por medio de él para confirmar lo que él está mencionando, y esto lo dice Hechos 7:31, aunque también aparece claramente en el libro de Éxodo. Punto 2. También dice la palabra, o también según lo que se menciona, habla en el Deuteronomio capítulo 13, del versículo 1 al 5, habla de que si se levantare un profeta o soñador de sueños y anunciare de señales y prodigios y se cumplieren, entonces si guía al pueblo hacia dioses falsos, que hay que darle muerte. Entonces claramente vemos que también hay una relación entre los profetas o soñadores de sueños, pero tanto del uso de tinieblas, pero siempre relacionados con señales y prodigios. Ahora vemos el punto 3. Dice de la siguiente manera, esto es, falsos profetas y falsos cristos también van a hacer señales y prodigios. Esto lo habla Mateo 24:24 y Marcos capítulo 13:22. También Jesús hizo señales y prodigios, como el versículo que ya vimos de Juan 4:48, y también lo menciona Hechos 2:22. Punto 5. Los apóstoles también hacen señales y prodigios, Hechos 5:12 y 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. También el otro que hace señales y prodigios es Esteban, Hechos 6:8. Recordemos de que Esteban era un diácono. Entonces vemos aquí claramente que las señales y prodigios no son exclusivos de un apóstol, sino que también pueden ser aplicados por un diácono. En este caso también podría ser así llamarlo un creyente, también basado en lo que vimos en el libro de Mateo. Pero aquí exclusivamente se ve que un diácono llamado Esteban, que no era apóstol, que no era profeta, no se menciona en él algún tipo de ministerio primario, vemos que también hace señales y prodigios. Hechos capítulo 6, versículo 8. También se menciona a Pablo y Bernabé en Hechos capítulo 14, del 1 al 4. Y también se menciona el inicuo, o lo que llamarían algunos el anticristo, en este punto 8, y también lo menciona que él también hará señales y prodigios,
Segundo de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 8 al 10. Entonces vemos aquí claramente que no son exclusivos las señales y prodigios de los apóstoles, porque también vemos un diácono, también vemos a falsos profetas y maestros, y también vemos a un profeta Moisés realizando señales y prodigios. Ahora, hay otras cosas que son relacionadas a las señales y prodigios, que cuando uno lee el versículo hay palabras que se relacionan, y uno de ellos es de que hay personas que podrían anunciar señales y prodigios. Es Deuteronomio capítulo 13, 1 al 5. Habla de que un profeta podría decir, vendrá una señal de tal manera, o vendrá un prodigio, o como inclusive Jesús dijo, no se le da señal sino la señal del profeta Jonás. En este caso también se menciona, y eso también es importante mencionar, de que cuando se habla de señales y prodigios también hay, por así decirlo, categorías, porque hay dos puntos principales, ¿verdad? En ciertas palabras dice grandes señales, y en otro pasaje dice potencia de señales. El grande hace mención a megas, y la potencia hace mención a doulos. Entonces, aquí sí hay una pequeña diferencia. Por ejemplo, Mateo 24:24 dice que los falsos profetas y falsos cristos harán mega señales, no potencia de señales, es decir, no doulos, por así llamarlo. Y también cuando hace referencia a Esteban como diácono, también menciona que Esteban hizo grandes señales y prodigios, pero no dice que hizo potencia de señales y prodigios. También se menciona que los apóstoles hicieron muchas señales y prodigios, pero en ese momento no se menciona que hicieron con potencia de señales o con grandes señales, sino que hicieron muchas señales y prodigios. En este versículo 4 también es importante, pero en este punto 4 es importante mencionar que cuando se habla ya el punto de dunamis o potencia de señales y prodigios, sí el apóstol Pablo, como en este pasaje hace mención de que él hizo potencia de señales, es decir, con poder del Espíritu de Dios o con un poder, pero también, creo que me confundí aquí con, no, aquí está, perdón, es Segunda de Tesalonicenses 2:9. Aquí hay un poquito de, no sé si es por la traducción, un poquito de confusión tal vez, pero habla de que el inicuo, el anticristo, vendrá con diversas potencias y señales y prodigios. Puede hacer relación que él vendrá con dunamis, con un poder que podrían que también incluya ese poder, señales y prodigios, en el sentido de que con potencia de señales y prodigios, como se habla con los apóstoles, o como un sentido separado, es decir, con diversidad de potencias y aparte señales y aparte prodigios. Pero podríamos inclusive tal vez introducirlo en la parte de potencias. Entonces, ¿por qué esto es importante? Uno, porque si hay señales y prodigios, inclusive un creyente podría tener señales y prodigios, porque Dios testifica juntamente con ellos para que las personas crean el Evangelio. No era únicamente para cimentar a los apóstoles o el fundamento antiguo, sino que también para actualmente Dios testificar de su palabra por señales y prodigios. ¿Por qué? Por las palabras que Jesús dijo en su momento, de que si no hubieran señales y prodigios, no iban a creer. Por eso que Jesús ya dejó también los dones del Espíritu y algunas otras situaciones, porque él mismo menciona, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 14, acerca de que pidan los mejores dones, sobre todo que profeticéis. Y la idea del apóstol Pablo de pedir el don de profecía era para que cuando viniera una persona que era incrédula, si le profetizaran a él a causa de lo que se le profetiza, él se arrepentiría y buscará a Dios. Por eso él lo pone dentro de esos dones más importantes, por así llamarlo, porque ese don involucra la conversión de personas. También pues por el caso de 1 Corintios capítulo 12, cuando el apóstol Pablo pone prioridades sobre ministerios y dones, él claramente dice que primeramente apóstoles, luego profetas, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que hablan, los que profetizan y hablan en lenguas, y dan una priorización acerca de ciertas situaciones ministeriales y en dones. Pero vuelvo a resaltarlo, porque lo hace por el objetivo de una conversión y también pues de una edificación y fundamentos que la iglesia necesita. Por esa razón creo y considero, basado en lo que acabamos de leer,
de que los señales y prodigios no son únicamente de los apóstoles y profetas. Y por esta razón, al ver este punto, también tenemos que tener cuidado de eso, porque sabemos que los falsos cristos y falsos profetas vendrán también con señales y prodigios. ¿Para qué? Para engañar. Esto lo vamos a ver acá en el pasaje, aunque ya lo vimos la vez anterior, pero vamos a leerlo en... Aquí está. Pero segunda Tesalonicenses 2:9 dice lo siguiente: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esta es una palabra clave con relación a los señales y prodigios. Dice mentirosos. Es decir, que lo va a hacer no para que la persona entre a la conversión del evangelio, sino para que crean prácticamente en el inicuo. Es decir, para que no crean en Jesús, sino que crean en el anticristo. O que crean a la mentira. Entonces, por esta causa, nosotros debemos que ver las señales y prodigios que se están ejecutando en algún lugar, que están testificando. ¿Están testificando de la misma palabra de Dios o están testificando de la, por así decirlo, de la persona como tal? Ese debería ser el punto que hemos visto. Eso lo hablamos más específicamente la semana pasada, que realmente las señales y prodigios es para avalar o para confirmar la palabra predicada o hablada. Y que también tienen una relación con lo que nosotros como personas también tenemos que ver los frutos de las personas que están hablando, porque mencionamos la vez anterior que eso lo dice en versículo 18 de lo que venimos leyendo de Romanos capítulo 15-19. Cuando uno ve el versículo 18, previo a hablar de las señales y prodigios, habla acerca de las palabras y las obras. Es decir, que hay una relación entre señales y prodigios con palabra y obra. Por eso mencionamos de que los que son falsos no van a testificar la relación entre palabra y obra, que eso es lo que menciona en el libro de Deuteronomio y otros pasajes de la Biblia cuando se habla de palabra y obra, que Dios dice, estas son mis palabras, estos son mis mandamientos, ponenlos por obra. Entonces, las personas que vienen en falsedad pueden hablar y decir cosas de la palabra de Dios o del evangelio, pero con sus obras testifican en contra de lo que están diciendo. Por eso es la palabra, y tendrán apariencia de piedad, pero con sus obras negarán la eficacia de la misma. Pero en este caso nosotros, las palabras que decimos, las obras van a testificar de mejor manera las palabras que decimos. Y por lo tanto, viene en esta situación de las señales y prodigios para confirmar las obras y palabras que estamos realizando en Cristo Jesús. Obras en el sentido de que la fe sin obras es muerta. Y además, pues ya incluye esta especificación en el sentido de que lo que hace el enemigo es para convencer a la gente para que crean en los personajes. Es decir, el falso profeta o el falso Cristo van a ser para que le crean a él, no necesariamente para que crean a la palabra del Señor. Por esa razón vemos esta parte que es bien importante, habla de señales y prodigios mentirosos. Y cuando vemos el pasaje ya de Romanos, cuando regresamos un poquito a donde venimos leyendo, en el versículo 19, en este caso dice, cuando hacen relación con al Espíritu Santo, perdón, a las señales y prodigios, el apóstol Pablo hace la referencia de en el poder del Espíritu de Dios. Cuando dice en el poder del Espíritu de Dios, hace referencia al Espíritu de verdad. Entonces claramente vemos, vamos a ver si lo colocamos acá en pantalla. Entonces veníamos aquí la correlación, que aquí serían señales y prodigios en el sentido de que aquí está la verdad y aquí está la mentira. Entonces aquí en la verdad estarían los ministros o siervos de los creyentes. ¿Para qué? Por el Espíritu Santo,
por el Espíritu Santo, anunciar la verdad de las cosas. Pero en este caso, la idea de los que predican la mentira, que son falsos, ya se llámese Cristos o falsos profetas, van a ser esos engañosos para señalar al inicuo o para señalarse ellos mismos, en este caso la mentira. Claramente recordemos de que Dios va a permitir esto. Esto es algo que Dios está permitiendo, es decir, perdón. Ok, entonces, y esto inclusive lo hablamos el día de ayer en la reunión acerca de la guerra entre la guerra entre profetas con los profetas necios. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio, cuando lo leímos, si no se mal, el capítulo 13, del 1 al 5, decía claramente de que estos falsos estos profetas o señor de sueños, que ellos anunciaran acerca de una señal o un prodigio que habría de venir y se cumple. Por consecuencia, dice que Dios lo permite para probar al pueblo, para ver si le siguen o no le siguen a él directamente. Entonces esto es bastante importante. Por esa razón vimos la semana pasada relacionado a esto, de que no porque alguien diga o porque alguien dice que va a venir un terremoto y viene, no porque alguien diga que se va a morir alguien y se muere, o no porque alguien diga que va a venir un eclipse o va a pasar algo, y eso sucede, es que esa persona vaya a ser de Dios. Aunque él diga aunque hable en lenguas, o aunque, qué sé yo, hable de arrepentimiento y otras cosas, que eso fue la que vimos la semana pasada. La idea es ver esa señal y prodigio a quién está glorificando, a quién está señalando. ¿Está señalando una verdad del Evangelio realmente? ¿O está haciendo que eso hagan creer al Dios y Padre en su Señor Jesucristo? ¿O eso lo están haciendo ellos para que crean a ellos como profetas o como apóstoles o como evangelistas? Eso va a definir mucho, porque la idea es, el Espíritu Santo lo que va a hacer es señalar, mostrar a Jesucristo y también avalar y validar que la palabra de Dios sea verdadera. ¿Para qué? Para que las personas crean al Evangelio. En caso contrario, Dios está permitiendo que se manifiesten señales y prodigios para probar al pueblo, para ver si el pueblo está siguiendo la voluntad de Dios a través de su palabra. Pero lógicamente el que está siendo engañado, por eso se llama engaño, piensa que está en la verdad. Recordemos de que en 2 de Juan, en el único capítulo que tiene, claramente dice que muchos engañadores han salido por el mundo. Entonces, en ese punto, las personas pueden ser engañadas, pero ellos no saben que están siendo engañados, porque esa es la idea de un engaño, que el engaño parezca una verdad, y por eso que el engaño usa parte de las verdades y también mezclado con mentiras para engañar a las personas. Entonces, por esta causa es que es importante nosotros que dediquémonos a la oración y a la lectura de la palabra para que cuando venga alguien no nos engañe, pero claramente también con la sabiduría y la revelación necesaria para que nosotros realmente también no vayamos en contra de las verdades, porque de alguna manera también eso ha pasado, que hay personas de que a la hora que venga una señal prodigio y que inclusive sea de Dios, hay personas que dicen no, eso no es de Dios y eso es del enemigo porque eso ya cesó y hace un montón de situaciones, pero es porque no han entendido a la revelación de la palabra de Dios también. Entonces tenemos que tener este auxilio con Dios y poder ir a orarle a Dios, y tanto con Él que nos testifique y también con la palabra, y Él nos abra los ojos para que nosotros podamos caminar en la verdad. Porque como ahí menciona, la idea es inclusive para engañar a los escogidos. Pero a veces nos hemos considerado a veces nosotros intocables y pensando que Dios siempre nos va a proteger en términos de que no tenemos nosotros responsabilidad en nada. Y por eso la gente a veces no se preocupa o no preocupar, perdón. No estamos atentos y no estamos diligentemente en la verdad, aunque pensemos que sí. O aunque alguien venga y diga yo tengo un título de teología o un diploma que de repente sacó, piensa que ya son intocables. Realmente la Biblia habla de que nosotros debemos permanecer. Y que así como Dios permitió que fuera tentado, y Jesús luchó contra Satanás y prácticamente él vence a Satanás. Asimismo nosotros, si Jesucristo lo pusieron en ese grado de prueba, igual a nosotros
nos van a probar nuestro corazón para ver si somos fieles, y también eso nos va a ayudar a ver cómo está nuestro corazón. Pero si nosotros nos engañamos a nosotros mismos, claramente vamos a tener problemas y vamos a ser engañados, y según nosotros estamos viviendo la sana doctrina. Ahora, la idea de hablar de esto, o lo que venimos hablando, era que la idea del apóstol Pablo, o de mencionar todo esto, es porque va a ser un ejemplo para nosotros. Y también hablándolo para aquellas personas, en este caso la iglesia de Roma, y las personas maduras, o que son parte de la iglesia de Roma, para que ellos tomen el mismo ejemplo. Es decir, que ellos también tengan la palabra, las obras y las señales y prodigios que testifican por el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el evangelio sea manifestado a todo grupo de personas. Y por esa razón es que el apóstol Pablo, considerando su ministerio, que es el evangelio de los gentiles, y también tomando las palabras que el mismo Cristo les habló a los apóstoles y a los discípulos, menciona de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo llenado del evangelio de Cristo. ¿En qué sentido? Recordemos que es el evangelio de los gentiles, que no solo es el hecho de predicar en Jerusalén, como en un principio Jesús lo mencionó. Jesús claramente, cuando envía en su primer llamado a los apóstoles, cuando los envía por primera vez, claramente le dice: no vayan por camino de gentiles ni por caminos samaritanos, vayan a las ovejas perdidas de Israel. En ambos casos, en los dos enviamientos que Dios hace, primero a los 12 y después a los 70, vemos claramente pues de que Jesús envía a ellos solo a las ovejas perdidas de Israel. Cuando ya es después del sacrificio de la cruz, ya dice que serán testigos no solo en Jerusalén, sino en los confines de la tierra. Entonces el apóstol Pablo, claramente él toma esa voluntad de parte de Dios para ejecutarla, pero no solo se fue a predicar, por así llamarlo, a esos lugares, sino también él iba con la necesidad de que sean manifestadas las señales y prodigios para que las personas creyeran al evangelio. Y esto nos enseña a nosotros también, no necesariamente que uno vaya a todo el mundo y comience a predicar, porque eso podría ser, por así llamarlo, un error que podemos tener. La idea sería principalmente, ¿qué concepto, conciencia o revelación tenía el apóstol Pablo con relación al evangelio para que él dedicara su vida a expandir el evangelio a toda área? Menciono hacer conciencia porque alguien dirá: pues eso se sabe, eso es porque el que predicaba el evangelio y que conocía a Jesús. Pero menciono esto porque recordemos que en el libro de Filipenses hace referencia al apóstol Pablo que algunos predican por contienda y algunos predican por otras necesidades. Y él dice: gloria a Dios, porque el evangelio se está expandiendo a pesar de todo eso, o se está dando a conocer. Entonces debemos examinar nosotros cuál es nuestro concepto del evangelio. ¿Por qué es que nosotros no estamos llevando el evangelio hasta los confines, por así llamarlo? ¿Y por qué nos hemos quedado, por así decirlo, de manera regional? ¿Y por qué no tenemos el mismo impulso que el apóstol Pablo tenía de ser diligente en predicar el evangelio? En decir, bueno, por así llamarlo, ¿verdad? Hablemos en términos de Guatemala. En el Progreso se predica el evangelio, ok, pero no se predica tal vez en el área sur. Entonces el apóstol Pablo, bueno, voy a ir a predicar al área sur del Progreso para que el evangelio sea expandido. En ese punto es de que a veces nosotros deberíamos asimilar qué realmente motivó al apóstol Pablo y pedirle al Señor Jesús, diciéndole: Señor, ayúdame a tener la misma entendimiento que tenía Jesús y de lo que también se pudo haber manifestado en el apóstol Pablo, para yo, bajo ese mismo sentimiento o ese mismo pensamiento, que es lo que habla también Filipenses 2:5, cuando dice: haya esta misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Entonces, basado en esa manera de pensar, basado en ese mismo sentir, también nosotros ser impulsados a llevar esa evangelización a lugares donde no se ha predicado la palabra del Señor, pero siempre bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando uno comienza más o menos a adentrarse en el evangelio y comenzar tal vez de alguna manera a investigar o a indagar, hay muchas cosas que uno comienza a ver que
tal vez porque en Guatemala, uno a veces en cada zona que vaya, a veces dos, tres iglesias. Y uno es comúnmente cuando uno va a los lugares aquí en Guatemala, uno ve una iglesia, ya sea pequeña, ya sea grande, entonces uno como que ya concibe o piensa que eso es normal, por así llamarlo. Pero cuando uno sale del país o cuando uno investiga en otros lugares, uno se da cuenta la escasez de la manifestación de Dios que hay en ciertos lugares, en el sentido de que no hay iglesias o no hay puntos de congregaciones o ciertas actividades. Y examinando eso y uno comenzando inclusive, o en mi caso, yo me fui, por cierto tiempo me fue a dar la tarea de ver el porcentaje de creyentes que había en cada país. Y en países inclusive que son de alguna manera tal vez de corte cristiano, como lo que podría ser Rusia, por ejemplo, que en teoría Rusia, aunque alguien pensara que no manejan la fe cristiana, pero ellos tienen un fuerte conocimiento de lo que es que son, si no estoy mal, son católicos, son de línea ortodoxa, es decir, son cristianos ortodoxos, o sea, con aquí Rusia, son ortodoxos, que es un poquito, es una variante, por así decirlo, diferente de lo que son los católicos, o sea, tienen más o menos ciertas creencias similares, pero en ciertas líneas comenzaron a generar cambios, por así llamarlo. Entonces, ¿qué pasa? Rusia tiene un alto porcentaje de creyentes ortodoxos. Hagamos de cuenta que fuese, por así decirlo, un 90%. Entonces, el 10% se reparte, por ejemplo, esto sería ortodoxo, ¿verdad? Entonces, el 10% ya se reparte entre ateos, entre cristianos y entre otras religiones. Entonces vemos que el porcentaje, conociendo Rusia, que es extremadamente grande, es muy bajo. Y alguien dirá, no, pues son cristianos ortodoxos. Sí, pero realmente no hay un énfasis en la aplicación de la palabra. Hay muchos países que tal vez son cristianos católicos, cristianos ortodoxos, pero realmente esas creencias no provocan un cumplimiento de la palabra. Puede decir que ellos creen en Dios, pero no buscan el cumplimiento de la palabra. Entonces prácticamente casi que no cuenta. Inclusive de este porcentaje de cristianos que se menciona acá, por ejemplo, que podríamos mencionar en Rusia, que puede ser, hagamos de cuenta un 5% o 2% de cristianos que hay en Rusia. De esos que dicen ser cristianos, háblese católicos, protestantes, adventistas, presbiterianos. Entonces ya hay un diluir de ciertas creencias, y de esos inclusive adventistas, pentecostales, bautistas, presbiterianos, todavía se diluye a aquellos que son verdaderamente verdaderos creyentes. Pero solo con el hecho de hablar de un 90 y 10% ya vemos que hay una gran cantidad de personas que no practican la palabra, e inclusive pueden creer que creen en Dios, pero realmente están sujetos a una tradición. Entonces es por gusto, en el sentido de que su religión es vana y realmente están en condenación porque no creen en Cristo y no practican la verdad de Dios, porque claramente la fe sin obras es muerta. Entonces, hablando de Rusia, como que es una nación llamada de alguna manera cristiana ortodoxa, y que inclusive a veces no permite la expansión de otras creencias. Pero esto es en el caso de Rusia, aparentemente siendo una corriente fuertemente cristiana, aparente. Pero eso sin mencionar, por ejemplo, lo que podría ser, lo que podría ser la India, que ya el mayor porcentaje de creyentes ya no ni siquiera es creyente, en el sentido de que una cristiano ortodoxo, un cristiano católico, sino que estamos hablando de literalmente muchas religiones manifestadas en una idolatría masiva, y que también hay un bajo porcentaje de creyentes en esa multitud de mundo, en este caso de la India. Por lo cual hay algo que se conoce como, bueno, no sé si alguno de ustedes lo ha conocido, pero lo que se conoce como la ventana, si no estoy mal, 1040. Se habla de la ventana 1040 en el término de que hay una parte en el mundo, desde que le llaman la ventana 1040, que creo que ahorita no lo podré mostrar, pero
esa parte del mundo que se conoce como la ventana 1040, que abarca parte de lo que corresponde la parte norte de África, si no estoy mal, abarcando toda la línea de Asia, son la región menos evangelizada en el mundo. Ustedes pueden poner en internet ventana 1040 y les va a mostrar una imagen del área que es el menos evangelizado en el mundo, donde prácticamente tal vez el porcentaje de cristianos en esa región es del 1%, por ejemplo. En cada país uno podría entrar a ver en cada de esos países que se colocan dentro de la ventana 1040 y uno se podría examinar y se va a dar cuenta uno que hay una gran cantidad, tal vez 1% de cristianos, 2, 5%, y es prácticamente casi nada. A eso en algún punto de la historia se les dominó la ventana 1040. Entonces, ¿qué pasa? Las personas con la aparente buena intención de su corazón de querer evangelizar a aquellas regiones donde no se ha evangelizado, basado en el concepto que menciona el apóstol Pablo, automáticamente quieren ir a evangelizar a la ventana 1040, sin entender los peligros o las situaciones que pueden acontecer en la ventana 1040. ¿Por qué? Porque en la ventana 1040, lógicamente, por ser una región menos evangelizada, ya entramos a entender que la manifestación de los principados y las potestades gobernantes en esas regiones es mucho más grande y por lo tanto la opresión que pueden generar una simiente cristiana es mucho más amplia. ¿Por qué? Porque en estos países de la ventana 1040 hay regularmente muchos de ellos son musulmanes y por lo tanto ellos ejercen una persecución a los cristianos en ese lugar. Segundo, también son amplias regiones en términos de idolatría y por lo tanto existe el politeísmo que tiene muchos dioses y inclusive esas personas manifiestan muchos ataques físicos, inclusive aquellos que van en contra de sus propias creencias. Entonces, por eso la razón la ventana 1040 por años se ha mantenido como ese sentido de que es el lugar menos evangelizado. Entonces, personas con buenas intenciones en su corazón que quieren ir a evangelizar esos lugares, a veces no regresan vivos, porque se fueron sin la dirección del Espíritu Santo y por lo tanto el Espíritu de Dios no puede testificar juntamente con ellos con señales y prodigios, porque están fuera de la voluntad. Eso no lo digo yo, lo dice la Escritura en Hechos capítulo 16, cuando claramente dice que el apóstol Pablo y Bernabé querían ir, si no estoy mal, Bernabé y Silas iban a ir a evangelizar, o si era Bernabé, me confundo. La cuestión era Pablo y otra persona, no me recuerdo si era Bernabé o Silas. La situación de que ellos van a predicar a un lugar y dice que Dios, el Espíritu Santo les impide. Es decir, ellos iban con la buena intención de predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo les impide predicar ahí. Luego dice que van a otro lugar a querer predicar el Evangelio y el Espíritu Santo les vuelve a impedir. Es decir, no fue Satanás, fue el Espíritu Santo. Y luego ya en ese lugar reciben una visión donde hay una persona, un varón que se les muestra en el sueño donde dice vengan a Macedonia. Ellos ya van a Macedonia a predicar el Evangelio. Pero vemos cómo el Espíritu Santo les impidió llegar a evangelizar esos lugares. Pero el Espíritu Santo les indicó cuál es el lugar preciso. Entonces, ¿a qué quiero decir con esto? Pablo y el compañero de Pablo en ese momento, no sé si era Bernabé o Silas, ellos con toda la intención, con toda la escritura de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, fueron a evangelizar esos lugares porque vieron que era necesario predicar. Pero el Espíritu Santo les indicó el lugar más indicado. A lo que voy es esto de que a veces nosotros, en nuestra buena intención, en querer decir, vamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura porque la gente se está perdiendo, inclusive podemos investigar y hacer un montón de cosas en el campo misionero y que uno se pone a investigar, y uno puede llegar a esta cuestión de la ventana 1040. Cuando uno llega a esto, uno dice, bueno, la gente se pierde y uno quisiera venir e ir a meterse ahí, a registrarse a esas agencias misioneras que uno lo vayan a llevar a uno a predicar allá, y uno entra en esa ilusión como que a veces nos estuvieran esperando con las puertas abiertas para que uno escuche el Evangelio, para que ellos escuchen el Evangelio, y no es así. Hay una fuerte opresión que el enemigo va a ejecutar, y no necesariamente de alguna manera lo menciono yo por el hecho de lo que se puede conocer como la ventana 1040 y los gobiernos o principados y potestades y un montón de situaciones, sino que personas evangelistas que han estado en esas regiones
han mencionado la gran opresión o los grandes ataques que han recibido en esos lugares. Uno de ellos, si no estoy mal, que es muy conocido, que es, si no estoy mal, creo que era T.B. Osborne, no me recuerdo, pero creo que era P. Osborne, que decían de que él se fue con su esposa a evangelizar a la India y ellos prácticamente regresaron decepcionados porque no pasó nada. Más bien prácticamente como que fueron a perder el tiempo. La gente no se convirtió, no pasó nada, no hubo prácticamente nada de parte de Dios. Y ellos se sintieron muy defraudados y regresaron hasta los Estados Unidos. En los Estados Unidos, él parece que escucha una prédica acerca de que si alguien miraba a Jesús, todo cambiaba. Él intensamente busca ver a Dios. Parece que Jesús se la presenta en su cuarto, que no le dijo ni siquiera palabras, parece. Y él se levanta como una persona transformada. Ellos deciden después, bajo la dirección de Dios, ir a la India otra vez. Y ya dice que hubieron señales y prodigios y sanidades. Y la gente se comenzó a convertir en la India. Y no solo predicó ahí, sino que también predicó en Kazajistán y otras áreas. También está el caso de Josué Irión, que él también menciona que hay misioneros que llegaban a la India y solo llegando los mataban. Él cuando fue a predicar en la India también parece que iba a tomar un vuelo y Dios le dijo que cambiara el vuelo y que se fuera por otro avión para entrar por la otra área, el área del aeropuerto. Dice que cuando él logra aterrizar, le dan la noticia que en el aeropuerto donde él en primer punto pensaba llegar, ya lo estaban esperando para arrestarlo, por así llamarlo, o no sé qué otras cosas iban a hacer con él. Y al entrar por el otro aeropuerto, él iba a estar listo para la campaña. Entonces, estas personas testifican de lo difícil que puede ser predicar en esos lugares. Inclusive hay personas que ya han ido ahí, que Dios tal vez los ha respaldado. Pero hay otras personas que lo han hecho por su propia intención o por su propia bondad de corazón, sin la dirección del Espíritu de Dios, y no pueden testificar Dios juntamente con ellos para las manifestaciones. Entonces, esta área, la área 1040, cuando uno se pone a investigar o a ver, uno quisiera ir ahí, por así llamarlo, para que predicar el Evangelio. Pero el problema y el punto también que esto es importante resaltar, y que también yo le mencionaba en otras áreas, es de que a veces nosotros en nuestras propias regiones, donde muchos dicen que ya estamos muy evangelizados, el problema acá es de que sí puedes decir que hay una gran cantidad de números de personas que están evangelizados, pero el problema está que no están viviendo una verdadera doctrina. Y eso provoca por sí mismo de que Dios no testifique juntamente con ellos, y por lo tanto Dios no los puede enviar a evangelizar a otros lugares. Y regularmente yo me he topado con varias personas, no solo aquí en el país de Guatemala, sino en personas de otro país, como una persona que conocí que era de Bulgaria, que me decía, mira, ¿para qué enseñar a la gente de la iglesia? Porque hay mucha gente convertida. Hay que ir a evangelizar. Pero realmente tenemos que tener el punto, tanto del hecho, sí es cierto de que hay que ir a evangelizar, pero también bajo la perspectiva de que hay que enseñar, y hay que enseñar bien. ¿Para qué? Porque necesitamos personas maduras. O como yo le mencionaba a una persona una vez, puedo venir yo y ir a evangelizar 100 personas. Pero si esas 100 personas vienen y entran a la iglesia, y esta iglesia está de cabeza, y hay personas carnales en ese lugar, personas que en lugar de ser espirituales generan un pleito, contienda y un montón de situaciones, estas 100 personas se van a decepcionar, y a lo que va a pasar, tal vez muchos de ellos o se vuelven carnales igual que los otros, o simple y sencillamente se apartan del evangelio porque no es lo que creían ellos. Entonces sí tenemos toda la intención de evangelizar, pero también es necesario una fuerte manifestación de enseñanza dentro del cuerpo de Cristo para saber efectivamente a quién enviar y cómo enviar a estas personas hacia esos lugares, si lo queremos llamar así, misioneros, para que también establezcan una enseñanza. ¿Por qué? Ya lo hemos visto claramente con el apóstol Pablo, que Dios toma al apóstol Pablo, como ya hemos visto, como predicador, como apóstol y como maestro. El hecho de mencionar esto ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, que a diferencia de tal vez del apóstol, esto es Pablo,
A diferencia del apóstol Pedro, que ya mencionamos que él tenía un apostolado y algunos dicen que también era evangelista por el hecho que Dios dijo que iban a ser pescadores de hombres. Entonces, ¿qué sucede? Ya hemos mencionado que esto ya es manera personal, de que yo creo que Dios le dio esto al apóstol Pedro, porque Pedro, como dice la misma escritura, lo dijo Pablo, él iba a ser enviado a la circuncisión. Entonces, si él predicaba, si él evangelizaba y se convertía en mucha gente, inclusive dentro de ellos iban a ser maestros que podían ellos mismos enseñar a otras personas acerca del evangelio. Pero en el otro caso, que Pablo fue enviado a la incircuncisión o a los gentiles, si él llegaba a predicar a este pueblo para que se convirtieran y se arrepintieran, y claramente lo hacían, él no podía solo venir e irse a otro lugar, porque también tenía que enseñarles a este grupo de personas porque ellos no saben nada. Por esa razón era importante el ministerio de maestro de Pablo, porque no solo iba a enseñar a ese lugar, pero no se iba a predicar a ese lugar, sino también iba a enseñar para establecer esa congregación basada en los fundamentos de la palabra. Por eso vemos que él de alguna manera viene, tanto evangeliza en Antioquía, donde está la iglesia de Galacia, y al mismo tiempo él enseña a la iglesia de Galacia, la que está en Antioquía, para que se cimenten en la verdad. Por eso vemos en el libro de Gálatas que él les predicó y les enseñó, y que él está sorprendido de que por haberles enseñado se apartaron, porque él predicó, es decir, evangelizó y al mismo tiempo enseñó. Entonces, por eso era la importancia de un sistema de aprendizaje, de ser maestros. Lastimosamente hay personas que solo se quieren enfocar en la evangelización y no en la enseñanza. Cuando miremos el ministerio de Jesús, vemos que Jesús enseña, predica, pero también enseña. Y no solo predicaba en los parques o en las sinagogas, como algunos mencionan, solo en los parques o plazas, sino que también él enseñaba en las sinagogas, en las iglesias. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? De que a veces nosotros queremos ir a evangelizar lugares, pero también debemos entender de que nuestros lugares o regiones donde estamos también tienen una carencia de aprendizaje o de enseñanza. Y que el mejor para decirnos a dónde ir o qué hacer es el mismo Espíritu Santo. Y que sí tenemos toda la necesidad o toda la intención de hacer mucho para el reino, pero sin la dirección del rey o sin dirección del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Va a ser muy inútil lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere que hagamos según su voluntad para testificar juntamente con nosotros en ese punto. Y por esa razón hay muchas cosas también que hay que restaurar. Mencionando esto con el hecho de la ventana 1040 y también con otros, por así llamarlo, testimonios de personas que han tenido un fuerte sentimiento, por así llamarlo, de querer evangelizar a lugares no evangelizados, pero que Dios les ha cambiado su forma de pensar. No estoy diciendo que no se predique, pero sí estoy diciendo que el objetivo también de la enseñanza. Y realmente no recuerdo el nombre de esta señora. Vamos a ponerle aquí señora. No recuerdo el nombre de ella, pero es una mujer, creo que es, no sé si es de Inglaterra o de Estados Unidos. Pero ella dice que ella quería ir a predicar a China. Inclusive creo que fue ella misionera en China por varios años. Ella creo que por causa de la guerra, no recuerdo muy bien la historia, pero ella regresa, creo que ella va a Inglaterra. Entonces ella viene y va a Inglaterra. Luego de China, de ir a predicar o testificar a China, porque ella miraba que era un campo pues no evangelizado, entonces ella va a evangelizar. Si no estoy mal, ahí está la guerra no sé si la situación de la Segunda Guerra Mundial. Luego de eso, por alguna razón, ella regresa a Inglaterra. Y en Inglaterra, pues ella tiene el sentimiento de ir a evangelizar a las naciones, ir a evangelizar donde no ha sido evangelizado. El punto está que se encuentra con un grupo de mujeres a las cuales ella les predica acerca de un tema de Eclesiastés. Y ella pues prácticamente luego de dar el tema, hay un video de ella, todo esto lo menciono porque hay un video de ella en internet, donde prácticamente ella dice, cuando terminó de predicar, ella le preguntaron cómo le fue, y dijo, pues bien, ella ya se saben todas las citas. Así como que le prediqué a aquellos que ya han sido predicados. Y ya se saben todas las citas y todo, amén, ¿verdad? Pero entonces ella en su entendimiento o en su forma de pensar de que le estoy predicando a personas que ya saben,
El punto está que este grupo de personas, mujeres, se acercan a esta señorita, que no me recuerdo su nombre, y le dicen, queremos que nos enseñe de la palabra, así como usted ha sido enseñada por Dios. Entonces ella se queda sorprendida y dijo, bueno, voy a orar y le voy a preguntar a Dios. Dios le muestra a ella algo y ella prácticamente les comienza a enseñar a estas mujeres, ya de una manera más específica. Y luego de esa enseñanza que ella le comenzó a dar a estas mujeres, esos grupos se comenzó a expandir por otras regiones del país, otras regiones en Europa y en Asia. Pero ¿qué quiero entender con esto? Que nuestra intención de evangelizar a todo el mundo está. Y puede estar en muchos, como esta señora que testifica acerca de ello. Pero a veces no entendemos los planes que Dios tiene, y entre ellos está la enseñanza. Y puede ser que nosotros tal vez no vayamos a predicarla a multitudes de regiones y demás, pero puede ser que nos toque que enseñarle a personas de que sí van a llevar el evangelio a otras regiones del país, a otras regiones de Europa, Asia o África, porque Dios nos ha dado llamados diferentes, y en este caso en particular por este testimonio de la señora, que inclusive esta señora fundó, creo que no me recuerdo el nombre en internet de ella, pero yo lo conocí por causa de una persona que era de Japón, de unos grupos. No recuerdo cómo él me lo comentó, pero ella prácticamente tiene como grupos en línea, aunque ahora es en línea, también físicos, donde se dan enseñanzas basado en la experiencia que ella tuvo. Entonces ella formó grupos de enseñanza acerca de la palabra, acerca de los libros de la Biblia. Entonces ella tiene esos grupos y ahorita pues está en diferentes países y diferentes idiomas. Y lo que quería resaltar con este testimonio de ella era que ella quería predicar en lugares donde no ha sido predicado, pero Dios la lleva a ella a enseñar algo que ella tal vez no quería o no pensaba que iba a hacer. Con la enseñanza lo terminó haciendo, y eso pues también se expandió y también provocó la evangelización que ella quería hacer. Pero por esa razón es importante ir a buscar el sentimiento de Dios, es decir, el pensamiento de lo que Él quiere, para nosotros sujetarnos a eso, entendiendo que el que mayormente quiere que se evangelice a toda criatura y nación es mismo Dios. Y también voy a mencionar otro testimonio de otra persona, que eso también lo vi, que él fundó una agencia misionera. Según entiendo, él se convirtió a Cristo. Esta persona, que tampoco recuerdo el nombre, él se convierte a Cristo. Luego de que él se convierte a Cristo, lo que sucede es de que él trata esta persona trata de entrar a una agencia misionera, o él mete solicitudes porque, bueno, algunos tal vez no saben, pero hay agencias misioneras. Vamos a poner agencia 1, agencia 2, agencia 3. Entonces, estas agencias piden ciertos requisitos. A veces puede ser la juventud o no sé, no me he metido a indagar, pero parece que piden ciertos requisitos. Creo yo, según lo que me recuerdo del testimonio de él, a él no lo dejan meterse porque él era tal vez una persona que sobrepasaba la edad, o tal vez no tenía estudios, no sé qué tanto él, pero a él le niegan la entrada a esas agencias, porque estas agencias lo que hacen es, por ejemplo, uno se va a la agencia misionera 1 o la agencia misionera, por ejemplo, Buenas Nuevas. Entonces uno llega a la agencia porque la agencia lo que hace es de que esta agencia lo puede mandar a alguien a un país y tal vez le da los gastos, lo capacitan y un montón de cosas para enviarlo a predicar a una región no evangelizada. Estas agencias lo hacen por ejemplo, por un mes o por 2 meses o por un año, por 5 años, y ya, como por así decirlo, lo planifican para enviar a personas al campo misionero en lugares donde ya tienen ellos tal vez una área evangelizada o para educación, o en una área no evangelizada, es decir, por ejemplo, un lugar virgen o lo que creo que le llaman campos blancos o algo por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona lo rechazan de las agencias que él va, y él prácticamente, por la idea que él tenía o que quería de ir y predicar el evangelio a las naciones, él quería hacerlo, él tenía la intención, tenía todo el deseo, pero le cierran, por así llamarlo, las puertas de todas las agencias, si no estoy mal, de los Estados Unidos. No, al parecer él, no sé qué tanto Dios le habló o leyó en la Biblia o ese punto, pero él llegó a la convicción de que si él no podía ir a las naciones,
él iba a fundar la agencia para enviar a otras personas a las naciones. Y prácticamente él funda esta agencia misionera, que no recuerdo su nombre. Creo que también bajo la experiencia que él tuvo de los rechazos, él también creo que tomó otros puntos, porque parece que la edad y no sé qué otras cosas. Y él, al parecer, nunca salió a evangelizar a nadie. Es decir, él no se convirtió en una persona que fuera a las naciones a evangelizar, como él quería hacerlo. Pero él sí fundó una agencia donde envió miles de personas y creo que todavía existe la agencia, y sigue enviando personas misioneras a otro campo. Entonces vemos cómo Dios formó o instruyó a este grupo de personas, porque hemos hablado de diferentes personas de testimonios actuales, de cómo Dios hace las cosas no como uno piensa, sino como Él cree. Y por eso hablaba del hecho de qué es lo que Dios pudo haber puesto en Pablo para que él tomara esa iniciativa de ir desgastarse por el Evangelio y todo el punto, no solo no es que él cumplió la palabra, sino que qué había en él, en su mente y corazón. Y en este caso también como Dios nos puede, basado en los ministerios y otras líneas que tenemos, nos puede educar y formar, que tal vez nosotros en alguna parte de la historia, por así llamarlo, no vayamos a todo el mundo. Pero puede ser de que alguien tenga un hijo y tal vez la persona nunca va a salir de la capital, pero puede ser de que ese hijo sí vaya a salir a las naciones y la mujer o el padre eduque al hijo enseñándole muchas cosas del evangelio para que él pueda evangelizar a otras naciones. Esto lo menciono por todo lo que hemos venido hablando y bajo los conceptos que Dios quiere. Claramente Dios bien puede enviar a alguien a la ventana 1040, pero también puede Dios mandarlo aquí a la vuelta de la esquina. O en otros casos, como ha pasado con un predicador, que Dios pues estaba aquí en Guatemala y lo manda a Honduras. Y en Honduras Dios lo hizo prosperar en las iglesias. Y hay otras personas que también Dios los ha mandado a otras partes del mundo para evangelizar o para propagar el evangelio. Porque yo he conocido personas que son misioneras o de alguna manera han tenido o tienen ese llamado. Y por ejemplo, conocí a una persona en Japón que parece que él ya había ido de misión a Israel. Creo que fue a Israel a evangelizar. Otra persona que conocí se estaba preparando, él aprendió el idioma para ir no como evangelista, por así decirlo, para evangelizar, sino se estaba preparando para ser misionero en Japón. Y su misión no era necesariamente evangelizar, sino que su misión era enseñarle a los ministros que estuvieran en Japón que necesitaran una formación teológica, por así llamarlo. Entonces, por esta razón creo yo que debemos preguntarle a Dios, ya que sí queremos nosotros cumplir tal vez lo que conocemos como la gran comisión o el hecho de el discipulado que Dios nos ha mandado, pero también debemos entrar en la mentalidad de Cristo y decirle, Señor, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú necesitas. Y porque uno va con ese ímpetu de joven o emocional de quiero ir a evangelizar a medio mundo, ¿verdad? Pero a veces no somos sabios o conscientes de la dirección del Espíritu Santo o lo que Él nos ha puesto a nosotros. Por eso mencioné estos casos de evangelistas que sí, efectivamente Dios los envió a la ventana 1040, Dios les dio las puertas. Otras personas donde fueron pero no fructificaron porque no fue de parte de Dios, ellos fueron por su propia intención o buen corazón. Y también pues aquellas personas que tenían toda la intención de ir a evangelizar a medio mundo, pero Dios dijo no, vayan y enseñen a este grupo de personas. Y ya fueron este grupo de personas que fueron a evangelizar a otras personas. Por esta razón es importante que nosotros comencemos a entender de mejor manera el llamado al cual Dios nos ha dado para poder ejecutarlo de mejor manera, porque si nosotros no hacemos eso, si no entendemos a qué nos han llamado, podemos tener demasiadas decepciones y desánimos y venir delante de Dios y decir, Señor, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué no me está pasando igual que aquel fulanito, sutanito? Que tal vez aquel medio predicaba o medio oraba y tal vez él se ponía una plataforma y se convierte en 100, ¿verdad? Y yo que tal vez paso orando y leyendo o buscándote día y noche, yo predico y más bien la gente se va en lugar de que venga. ¿Pero por qué es? Porque a veces no hemos conocido el llamado al cual nos han sido dada. Y menciono esto uno por el caso de Pablo y Pedro, ¿verdad? Porque vemos que Pedro claramente predica a 3,000 y a 5,000 y se convierte, pero no vemos a un Pablo necesariamente que le predica a 3,000 o 5,000 y se convierte. Más bien vemos a un Pablo que lo meten a la cárcel y casi por 3 años le está predicando a una persona que le quiere sacar dinero por 3 años y no puede.
y solo le predica a una persona, pues. Y está preso y va, y cada vez que lo mandan a llamar le predica el evangelio. Imagínense predicarla por 3 años solamente a alguien, estando uno preso. Predicarle a una persona y que no se convierta. Y lo llama uno supuestamente para pedirle dinero. Entonces vemos que es muy diferente el ministerio del apóstol Pablo al apóstol Pedro. Y por esa razón hay que comprenderlo. Inclusive, creo que con ese testimonio terminaré. Hay también un testimonio de un predicador que no recuerdo el nombre, que a veces se me olvidan los nombres. Pero según entiendo, él parece que murió decepcionado e inclusive triste, porque pensó de que su obra en el evangelio no había dado fruto. Porque parece que él pasó predicando por varias partes de Europa y al parecer la gente no se convertía. O sea, él predicaba y como que la gente lo ignoraba y todo ese punto. Al parecer él predicó en una campaña y parece que se convirtió en un niño. Según recuerdo, parece que este niño fue uno de un muy gran, ¿cómo se diría? Un misionero de alto renombre en África, a causa de la predicación de este otro varón que él le predicó. Parece que en esa campaña, no sé si estoy exagerando, parece que solo ese niño recibió a Cristo. Y pues, este señor no vio como que el final o el fruto de este niño. Él parece que murió decepcionado porque pensó que no había hecho nada en el evangelio. Pero al final este niño o este joven que se convirtió en una campaña, él sí parece que fue un gran misionero en los campos de África, en las regiones de África, y evangelizó gran parte de África. Entonces, a eso es lo que quiero entender. Uno a veces se puede decepcionar porque a veces uno no ve el fruto, no ve la capacidad, no ve que uno quisiera tener multitudes o millones de millones, pero a veces no conoce el ministerio que Dios nos ha dado o la forma de operar que Dios quiere en nosotros. Bueno, voy a comentar, aunque he dicho que era el último que iba a comentar, pero ahorita me vino a la mente también acerca del ministerio de un profeta que yo conocí aquí en Guatemala. Yo fui a una conferencia, no me recuerdo el nombre de la conferencia, pero en teoría iban a llegar 10 profetas. Esos profetas no eran conocidos en términos de mundialmente, o sea, no eran una conferencia de profetas así que eran aquellos que supuestamente todo el mundo conoce, sino que eran profetas que tal vez uno no los conocía, no tenía idea de quiénes eran. Y yo recuerdo que yo llegué, me invitaron a ese lugar, que por cierto, desde esa vez nunca he visto una dimensión profética como la vi ese día. O sea, no la he visto en ningún lugar. Era tan fuerte la dimensión profética que se manifestó ese día que no lo he visto en otro lugar. Pero sí recuerdo muy bien de que llegó una persona que Dios, que era profeta y que tal vez ni siquiera reconocí. Es más, creo que tenía una iglesia donde solo estaban su esposa, su hijo y creo que una familia más. Pero Dios trataba con él en el sentido de que las personas del pueblo, creo que él era de Jutiapa, pensaban de que él tenía mucho dinero, porque como Dios de repente venía y le decía, mira, no recuerdo el nombre de este personaje, fulanito, necesito que vayas a los Estados Unidos, te quedes en un hotel por 3 días, esos 3 días vas a estar orando, cuando terminen esos 3 días, te vas y le vas a tocar a la puerta del hotel a tal persona y le vas a profetizar lo siguiente. No vas a llegar a predicar, solo vas a hacer eso. Entonces él así lo mandaba a Dios. Es decir, él venía, Dios lo mandaba a los Estados Unidos, tal vez lo mandaba a España, lo mandaba al África, qué sé yo. Y ya estando en ese lugar, se la pasaba orando. Cuando terminaba de orar, le profetizaba y patitas, ¿para qué las quiero? De regreso a Jutiapa. En el sentido de que ya terminaba de profetizarle y de regreso a Guatemala. Entonces, Dios lo manejaba así, él trataba así con él. Y tal vez él no era aquellos de que evangelizaba a medio país, ¿verdad? Sino que Dios lo usaba de esa manera. Entonces, por esa razón debemos ceñirnos a lo que Dios quiere de nosotros y por eso conocer el llamado a lo cual Dios nos ha llamado para formarnos y ejercer y no sentirnos decepcionados si en dado caso no viene ni un alma, por así llamarlo, a un lugar. Porque a veces puede ser que Dios nos esté formando no tanto en evangelizar, sino que tal vez en enseñar a grupos de personas. Y otras personas que sí, claramente Dios los va a formar en una manifestación de evangelismo. Y pues Él puede, inclusive tal vez decirle a la gente solo, hola, Dios los bendiga, y tal vez medio mundo se convierte. Porque Dios ya les dio a esas personas para que los escuchen. Entonces, por esa razón,
considero yo de que tenemos, basado en lo que hemos leído de este versículo 19, de que sí Dios nos va a ayudar basado, porque va a testificar juntamente con nosotros si nosotros cumplimos con la palabra y las obras, y va a venir las señales y prodigios, pero la idea es poder manifestar una propagación del Evangelio, un conocimiento del reino de Dios sobre los lugares donde no están formados o evangelizados, siempre bajo la dirección del Espíritu Santo, porque también Pablo pasó por eso. Asimismo nosotros también, pero ante todo, prepararnos y capacitarnos para eso. Pablo no de la noche a la mañana también predicó en todos los lugares, también él fue educado y capacitado, al igual que Pedro, al igual que Juan, y a veces nosotros solo queremos ir a evangelizar sin antes ser capacitados o formados por parte del mismo Señor Jesucristo, o por el Espíritu Santo. Entonces, por esa razón debemos considerar, preguntarle mejor al Señor, mejor abocarnos a Dios, qué es lo que Él desea o qué es lo que Él piensa para poder ejercer lo que Él necesita, porque realmente Él es nuestro Señor y nuestro Dios, y Él nos va a dar la dirección correcta para lo que debemos ejercer. Pero siempre con la plenitud de, bueno, la idea es cubrir todo el globo terráqueo. Pero como ya se menciona aquí, pues como en uno de los casos que mencioné, era de que puede ser que nosotros no necesariamente lo hagamos, sino que nosotros enviemos a otras personas y puede ser que les proporcionemos el recurso para que ellos vayan a evangelizar a otras naciones. Ese es el caso inclusive de Josué Irión actualmente. Josué Irión es un evangelista que él lo que hace, si no estoy mal, da soporte creo que a más de 10 misioneros alrededor del mundo. Es decir, él creo que está actualmente en Estados Unidos y pues ya también está mayor, ya no tiene tal vez la fuerza que tenía antes para evangelizar a otras áreas, que él lo hizo mucho su tiempo, pero él actualmente soporta o da soporte económico y también bíblico o de la administración de Dios a más de 10 personas, creo yo, de misioneros alrededor del mundo, en diferentes regiones del globo. Entonces, por esa razón debemos estar muy pendientes a lo que Dios quiere. Vamos a orar para finalizar y vamos a pedirle al Señor Jesucristo que nos ayude. No tanto que Él manifieste señales y prodigios con nosotros, sino más bien en el sentido de que nos ciñamos a la palabra de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo y cumplamos la palabra con obediencia para que Dios testifique juntamente con nosotros. En el sentido de que Él va a avalar su palabra. Si yo digo que Él sana, Dios va a se manifestar como sanador, porque Él va a testificar de Él mismo para que Él crea en el Evangelio. Y lo segundo es de que nosotros sigamos la dirección del Espíritu Santo hacia donde nos quiere llevar, porque también puede ser que Dios le diga a alguien que vaya a tal lugar y no lo quiera hacer. Que Dios le diga a alguien, mira, sal del país y predica en tal región o tal continente, y Él no lo quiere hacer. Y hay otra persona tal vez que está del otro lado, que sí quiere ir tal vez a evangelizar a medio mundo, pero Dios quiere que se quede en su región enseñando a otras personas, tal vez no predicando, sino que enseñando para que otras personas sí vayan a evangelizar. Entonces, vamos a orar por eso. Amado Padre y Pastor, Dios y Salvador, Apóstol y Rey, queremos venir delante de ti, que nos proveas de sabiduría y de revelación. Que así como tú enviaste a Priscila y Aquila para mostrarle a Apolos un evangelio más excelente, asimismo tu revelación y tu sabiduría venga para que nosotros conozcamos de un evangelio más excelente y nosotros podamos cumplir tu voluntad. Así como también el apóstol Pablo menciona y dice que nos sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento, que nos sean iluminados para que comprendamos el llamado que nos has hecho. Y no sintamos de alguna manera defraudados o decepcionados, sino entender que tu propósito en mí puede ser diferente a aquellos que tal vez se evangelizan a millones, pero tal vez yo no evangelice a millones, o no evangelicemos a millones, pero tal vez sí podemos evangelizar a aquel que va a llegar a los millones, o tal vez sí podemos enseñarle a aquellas personas para que puedan llegar a esos miles o millones. Así que te rogamos, Padre, que veamos bien a lo que nos has llamado y nos has formado y también estemos dispuestos, lógicamente, a una comunión contigo y a una capacitación de parte tuya. Por eso seamos discípulos tuyos. Así que en el nombre de Jesús te damos las gracias, ayúdanos a hacer toda la obra que nos has dado con excelencia y siempre tener la mira en todo lo que tú quieres de la expansión del Evangelio, pero también bajo la perspectiva de la dirección del Espíritu Santo, para que si vayamos a algún lugar o si en algún momento alguien tiene, bajo lo que poco que hablamos de la Padre de la Ventana 1040, si alguien tiene el deseo de ir ahí,
primeramente que nos preparemos, ¿verdad, Padre? Que nos capacitemos, que aprendamos de que esas regiones tienen cuestiones que uno podría no entender o no estar capacitado para, pero si nosotros nos entregamos a ti, te obedecemos o nos humillamos delante de tu presencia, como la palabra dice, humillados después bajo la poderosa mano de Dios, tú nos puedes usar para llevarnos allá, o puedes usarnos para enseñarle o hablarle a alguien que tal vez va a ir a esa área o ese lugar. Así que ayúdanos, Padre, para estar sujetos a tu palabra, a tu verdad, y no dejarnos guiar por nuestras emociones o por nuestro pensamiento, sabiendo que tu pensamiento es más grande, que tu sabiduría es mucho más plena, y que únicamente debemos estar sujetos a la palabra de verdad y a la dirección del Espíritu Santo, y que tú indicarás el lugar preciso y necesario para ir y no solo evangelizar, sino también enseñar. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Bueno, entonces vamos a orar para aquellas personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Amado Padre, amado Pastor, venimos hoy delante de ti porque queremos confesar a Jesús como Señor y Salvador, declarando que tú lo resucitaste de entre los muertos y que ha venido en carne para que conozcamos de Él y tengamos salvación porque Él murió en la cruz por nosotros. También esto queremos confesar nuestros pecados, Padre, y caminar bajo la palabra de verdad, pidiendo que también restaures a nuestra familia, a nuestras casas, y que restaures todo lo que hemos destruido. Así que te damos las gracias y queremos servirte con amor eterno. En el nombre de Jesucristo, amén.